en una actitud de desaveniencia y de odio, acciona tomando su arma, demostrando su inconformidad. Malamente, terriblemente. Pero su mal acto no es tan grave como el hipócrita que dice que ama y solo busca aprovecharse de los demás. Notarás entonces, bajo este esquema, ¿quién es más maligno? ¿El terrorista o esta malhadada cultura llena de hipocresía? Cuando hablas de amor, hablas del amor que necesitas que te den, que necesitas lograr de los demás para ti. Pero no hablas del amor que tú puedes dar. Solo a tu beneficio personal hablas del amor. No a un nivel de conciencia superior, sino de una conciencia destructiva, maligna, hipócrita, en la que para nada es verdad entendiste el amor. No hay un amor constructivo, un amor de acciones de amor, una actitud pacífica interior que de modo personal pongas en práctica, entendiendo, tolerando y amando a todos aquellos que están a tu alrededor. Aquel terrorista malignamente honesto, terriblemente honesto, destruye a mansalva, francamente con su odio, a todos aquellos que se proponen asesinar porque no están de acuerdo con su ideología. Pero el hipócrita es más destructivo que aquel terrorista. Ahora entiendes por qué el gran maestro habla como habla. Témele a tu egoísmo. Témele a tu mal hacer. Y ahí, en tu hipocresía y aparente sencillez, sin entenderlo, simplemente con grande ignorancia, te destruyes y destruyes a los demás. Comienzas por destruir a ti mismo, luego a tus hijos, antes a tus hermanos.
Después, a todo aquel que se pone a tu paso. Con un sentimiento nocivo, enmascarado por una sonrisa. ¿Qué destino tendrá el hombre bajo esa circunstancia tan nociva? Qué triste. El terrorista, nada inteligente, se levanta en armas y destruye, y se muere. Vosotros naces egoísta y todos los años que vives, todos los días accionas con el factor de tu odio y egoísmo, sin que nada cambie cada minuto de tu existencia, en un acto destructivo permanente, que no acaba aunque te mueras, porque heredas a tus generaciones el mismo estado de pensamiento. ¿Cuándo se va a acabar? ¿A quién hay que temerle más? Que a ti mismo. Al terrorista o a una cultura que está cabalgando todos los días y dice que verdaderamente los caballos del Apocalipsis son ese sentimiento interior que no te permite hacer cambios en tu estructura emocional. Hablar de amor es un compromiso. Actuar con amor es una delicia. Cuando hablas de amor y mientes, tu compromiso destructivo crece y tu actitud magnética se desarrolla por todo el universo. ¿Por qué razón el gran maestro habla así? ¿Por qué él pretende que su palabra sea como un taladro que penetre hasta tu más íntima conciencia? Y cambie la actitud del hombre. ¿Cómo es posible que no entiendas
que una sola palabra tuya es tan trascendente. De manera tal que asesinas sin hablar, destruyes sin pensar. Y tu acción destructiva no cesa ni cuando duermes. Porque la energía que emites permanentemente en tus ideas es como el gran maestro dice, un efluvio, una vibración constante que se genera y viaja por los espacios. Sin detenerse. Esa pequeña reyerta entre tú y tu hijo, entre tú y tu esposo y tu esposa, entre tú y tu vecino, esa pequeña reyerta, ese pleitito que se da en las aparentes mínimas cosas, son de una tal trascendencia que la vibración emitida resulta altamente destructiva. ¿Cuándo irá a cambiar esto? Tan temible y destructivo. Va a cambiar cuando cada uno de vosotros cambie. ¿Cuándo será eso? Cuando te des cuenta de lo maligno que es la actitud humana, aún en su trascendencia de las pequeñas cosas. El burro, los animales, en su instinto que no trasciende, su idea de sobrevivencia es intrascendente. Pero el ser humano tiene tal profundidad cada vez que piensa y habla, que su vibración trasciende a niveles que todavía no conoces. A niveles extraordinarios de profundidad, de la energía en todas direcciones. Es importante que aprendas a conocerte a ti mismo, que te des cuenta que si ese pensamiento que te enferma es tan nocivo que te destruye y te enferma, que te hace morir, porque tus malas ideas destruyen tu organismo, no solo destruyen tu organismo, dice el gran maestro que el egoísmo es una mente que vibra permanentemente
Ese sentimiento que tú tienes en tu mente no solo es un sentimiento que trasciende cuando eres egoísta en la acción. Es un sentimiento que es una energía latente que emite su vibración permanentemente sin detenerse. No es algo mínimo. Cada actitud y forma de pensamiento es un ser mental que no puede estar quieto. Vibracional y atómicamente, ese mal sentimiento está así. Todo el tiempo. El mundo de tu ser interior es un mundo de una energía latente constante. Bueno, es que a veces soy egoísta, a veces miento, a veces no. Cada ser mental que está en ti es una latencia, una frecuencia permanente, permanente, permanente. Y aunque vayas en silencio y en ese momento no se suscite la idea negativa, la propia idea ya es un ser mental que no deja de emitir su frecuencia. ¿Cómo puede ser? Si cada cosa tiene un campo magnético permanente, y claro, el campo magnético de este objeto es relativo al objeto, pero ahí está. A cada objeto. No así el pensamiento consciente. Que esa es una latencia permanente. Pregunto, hermanos, ¿entiendes esto? ¿No entiendes? Qué terrible. Y yo te pregunto, ¿desde cuándo eres egoísta? Desde que naciste. Cuando el conocimiento te dice, conócete a ti mismo, ni siquiera comprendes de qué se trata. ¿Cuándo va a acabar esa frecuencia destructiva? Cuando tú lo decidas. Cuando cambies toda tu estructura emocional a un sentimiento profundo de paz. Y tus ideas de ninguna manera, de ninguna forma,
sean un acto ni de crítica, ni de juicio, ni de mal pensamiento. Entonces, témele a aquel que se te acerca, que es egoísta, porque te convida su vibración y te daña. Y tú igual. No es precisamente esa circunstancia pensante solo una cultura. Se convierte en una energía universal destructiva. Es como si todo tu cuerpo y tu mente estuviera llena de espinas que lanzas constantemente al espacio. Por eso cuando el gran maestro te dice, témele más a tu egoísmo que a un terrorista. Porque aquel va y mata 500 y luego lo matan. Y se acabó el problema. Terrible, ¿verdad? Jamás lo habías visto así. Nunca. Y hay una solución. Sí la hay. Tu estado beligerante, tu actitud de inconformidad, tu impaciencia, ese pleito constante que tienes con todo lo que existe. Por quítame estas pajas. Es una situación que te convierte a todos vosotros en un ente destructivo, no un arma destructiva, un ente. Porque un cañón o una bala se dispara, cumple su objetivo y se acabó. Pero por eso tú eres un ente, es una entidad latente. Eso es un ente. Tú eres un ente. Ni de pensamiento, ni de palabra, ni de acción, ni de omisión. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Esa inconformidad permanente por los actos de los demás.
por las mínimas cosas de la actitud de los demás. Tendrías que aprender a manejarla con gracia. Con gracia. ¿Cómo es con gracia? Minimizando la actitud con amor, en una consideración de respeto, en la que entiendas a los demás y te des cuenta de lo mucho que necesitan que los comprendas y los ames, a pesar de su situación beligerante, pleitista. Eso quiere decir beligerante. Todos vosotros, todo el tiempo, estás generando un juicio para todo. Del color de las cosas, del tamaño de las cosas, de la forma de las cosas, de la intención y el sonido de las palabras de los demás, haciendo un análisis crítico de todo lo que cualquiera diga como lo diga, a tu parecer y entender. ¿Cuándo podrá ser que simplemente escuches y no hagas juicio? Conócete. Conócete verdaderamente. No eres simplemente un ser humano o un ente que esté ahí y que su emisión de pensamiento se quede en su estática personal o en su magnetismo interior. No. Las ideas son tan trascendentes que son así, como balas disparadas al azar. Donde todo aquel que se ha tocado se perjudica o lo perjudicas. Pensar con amor. Decir con amor. Entender con amor. Comprender con amor. Debiera ser ya un estado permanente de actitud para un ente de este nivel universal como tú eres. Disculpa, vengo solo a analizar para ti lo que el gran maestro te acaba de decir hace solo una semana. Por si no lo hubieras entendido. Témele más a tu egoísmo, a tu odio y tu soberbia, que a un criminal terrorista.
Y esto no es un regaño. Ojalá fuera una toma de conciencia. Es solo una narrativa de la realidad. De la verdad que tú eres. ¿Alguna pregunta? Terrible, ¿verdad? Terrible. Haz una luz en tu conciencia. Haz una luz. Y teme a tu mal decir y a tu mal hacer. Tu mala crítica es muy mala, terriblemente mala. Dramáticamente, criminalmente mala. Con tanta gracia que maldices, que haces sonreír a todos. Sin darte cuenta de lo destructivo que es tu maldecir. Vivir, tener vida, es sumamente importante. Date cuenta que no existe en tu planeta un ser, un animal que tenga un lenguaje así claro, una gramática, una palabra decisiva que determine las cosas de la manera que el ser humano lo hace en cualquier idioma. Eso se le llama inteligencia. El poder decir a las cosas por su nombre y comunicarse de los unos a los otros con claras y llanas palabras que definen las cosas que hay, las que se quieren decir y todo. A eso se le llama inteligencia. Pero si tu inteligencia es una inteligencia destructiva, se le llama canalla. Esa es la palabra. Cobardía, ignorancia, petulancia, ira, violencia, manipulación, dominación, esclavitud, tiranía. Así se le llama. La inteligencia define con claridad todo vicio y toda costumbre.
Pero cuando esa inteligencia, aunque le llama las cosas por su nombre, no entiende cómo remediarlas, se le llama estupidez. Así se le llama. El lenguaje tiene claro cómo determinar cada actitud por causa de esa inteligencia. Y cuando eso se convierte en estupidez, se pierde la capacidad de inteligencia. Eres menos que un animal instintivo. Es importante que razones lo temible que es tu egoísmo y tu soberbia, tu mala intención y manera mala de decir las cosas, en la trascendencia de lo destructivo que resulta cada uno de tus actos. ¿Destructivo para quién? Para ti mismo. Y para los demás. Consecuentemente. Si tu inteligencia no te da suficiente para entender la trascendencia de lo negativo que eres para los demás, trata de entender lo negativo que eres para ti. Lo dañino y perjudicial que resultas para tu vida. Tú no sabes cómo es que se logra la existencia del ser. ¿Qué procesos mecánicos tienen que darse a nivel magnético energético en el universo? De tal manera que resulte que ahora eres un ser humano en esa potencia. Si tuvieras que entrar en una fábrica y vieras los procesos que hay para poder construir, fabricar un objeto por tantas personalidades profesionales y científicas tan laboriosas, verías cómo ese producto que tú ahora usas tan fácilmente en tu hogar tiene procesos complicadísimos que resultan solo de una especialización muy exhaustiva, en donde la práctica de la profesión determina la calidad de ese objeto o de esa cosa que a ese nivel fabril se logra construir. Tú piensa que si durante casi 3000 años la vida solamente era unicelular, ¿cuántos procesos tuvo que dar la propia vida para ser multicelular? ¿En cuántos millones de años? Y cómo ese ser multicelular se ha venido convirtiendo en organismos más sofisticados cada vez, donde la naturaleza ha dado como consecuencia todas las formas de vida, todas las cosas existentes, y por último, el ser humano. ¿Cuántos millones de años tuvieron que suceder para que tú ahora seas el estúpido que eres?
el egoísmo, la soberbia y el orgullo han sido factores importantes para que esta forma de vida que tú eres se desarrolle y exista. Pero así como la gula, en la que te alimentes y te alimentas hasta que engordas y explotas, así el egoísmo y la soberbia y el orgullo son dañinos actualmente para la supervivencia de ese propio ser que ha tenido tales procesos y que inexorablemente se mueve hacia su propia destrucción, agarrando vicios, costumbres y malas maneras, así a lo estúpido, para lograr su destrucción. Ya eso te estorba. El hecho que no puedas entender de qué modo te estás destruyendo es la peor de las ignorancias. Se denomina estupidez supina. Donde el propio ser no se da cuenta cómo se está destruyendo. Y le parece que está haciendo bien. ¿Por qué? Tengo derecho porque es mi vida. Pues sí, es tu vida estúpida, en la que esa inteligencia y ese movimiento que se dio para que tú lograras existir, sirvió para mala la cosa, para nada, en tu caso. Y si ya el egoísmo y la soberbia son obsoletos para el logro de una vida inteligente superior, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué sigue? En la próxima etapa, si el hombre no comprende qué sigue, inexorablemente va a acabar con él y con su planeta. Inexorablemente. Y todos vas a volver a convertirte en polvo cósmico. Otra vez. ¿De qué sirvió tantos millones de años para poder lograr que existiera un ser que es llamado a la inteligencia y que esa inteligencia no la encuentra por ninguna parte, porque no está debajo de las piedras, ni está en un fruto de ningún árbol, sino en tu interior. Aquí en tu interior. El día de ayer estábamos terminando de ver el tema del resentimiento con los niños, y les hacíamos la referencia de cómo nosotros, al ser resentidos, contribuimos a la guerra que existe. Y como tú decías ahorita, como una reflexión de que esos pensamientos se concentran en una parte, como el cuerpo, cuando tiene ganas, tiene un veneno en el cuerpo y lo tiene que expulsar por alguna parte del cuerpo, y busca un tejido débil por donde abrirse camino,
y abrir la piel hasta que salga aquel montón de pus o lo que tenga que sacar. Y les explicaba yo que como cuando ustedes se lastiman y sale aquello, la guerra venía siendo exactamente lo mismo y que nosotros veníamos siendo nuestra forma de pensar, eso estaba provocando. Y yo les decía, hablando de palabras de canalla, villez y todas esas cosas, y les hacía que entendieran las palabras de forma más clara para ellos. Y les decía, ¿quién de nosotros no tenemos eso? O no hemos sido mentirosos, o no hemos tramposos, o no hicimos esto y aquello. Y ellos decían, sí, sí lo he hecho. Si lo has hecho una vez, pues ya eres. Todos somos en grande o menor tamaño, porque si yo te digo la palabra y oyes todos los sinónimos, de decir, no, yo no soy eso. Pero si lo vamos haciendo resumiendo en palabras que entendamos, nos damos cuenta que sí lo hemos hecho, que sí lo seguimos haciendo y que estamos contribuyendo a esa guerra que no nos gusta. Entonces, para que esa guerra ya no exista, tenemos que empezar a trabajar en ya no hacerlo para que eso acabe, porque esto va a pasar que va a destruir el planeta. Si se hace mundial, son tal la nocividad que tiene el hombre que lo va a destruir y nadie vamos a quedar. Y se quedaban ellos pensando, como diciendo, o sea que cuando yo miento, o sea que cuando yo me enojo, o sea que cuando... Y sí, le digo, todos juntos, imagínate lo que destruimos. Pero si todos juntos igual nos esforzamos en cambiar, ¿qué vamos a hacer de este planeta? ¿Qué es el objetivo que tenemos y por lo que estamos aquí? Y yo hago esa reflexión por la situación que tuve con los niños y creo que es una forma simple y sencilla de entender lo que en realidad estamos viviendo. Es muy fácil. Es muy fácil cambiar. Muy sencillo ser diferente. Primero hay que dejar de ser estúpido. Sencillo. ¿Qué significa eso? Significa lo que el propio gran maestro te dice. Si cometes un error y te das cuenta, no lo hagas más. Es sencillo cambiar. Si sabes que es un error, no lo hagas más. Para una inteligencia, basta que razone así para que todo cambie en ella. Eso es lo que va a determinar si en verdad eres inteligente o no. Ahí por tu boca puedes argumentar cualquier estupidez y decir cualquier cosa que se te ocurra para poder minimizar tu estupidez. No cambia para nada ninguna palabra que digas ante la realidad de los hechos. Cambia solo que lo hagas diferente, que no lo hagas más. Porque todos aquellos que hablan de amor y están pensando que el amor es que les den amor, son estúpidos. Porque el amor es el que hay que dar personalmente, no el que te den. Y no es que hay que acabar con la estupidez de los demás. Hay que acabar con tu estupidez. ¿Y quién puede acabar con tu estupidez? Solo tú. Nada más date cuenta en mi exposición de la verdad al respecto de los
procesos que tuvieron que suceder en la naturaleza para que tú existieras. Y resulta que a ti te vale. Esa decisión de que a ti te vale es una decisión contundente de un poder mental personal destructivo. Y esa es tu naturaleza, el poder mental. Si el poder mental lo usas por el camino de la estupidez, te vas a destruir. Pero si lo usas por el camino de la superación, te vas a desarrollar en evolución. Es que yo no puedo cambiar porque siempre me están diciendo que cambie y no quiero. Estupidez. Tú sabes que estás haciendo mal. Sabes que es perjudicial lo que haces. ¿No es estúpido no entenderlo? Todos estás dotados de una enorme capacidad de realización en el sentido que te lo propongas, en el odio o en el amor. Ninguno estás exentos de tu natural capacidad mental. Ninguno. ¿Cómo le vas a hacer? Contesta contra esta contundencia del gran maestro que te dice: témele menos a un terrorista que a ti mismo. El futuro del hombre debe ser para construir a un ser humano superior. La profesionalidad de un científico tiene en cuenta siempre crear cosas para beneficio del hombre, aunque él se beneficia también, para beneficio humano. Cada uno tiene esa capacidad. Crear para beneficio humano. Pero si no creas ni para tu beneficio, en una calificación categórica, ¿en qué rango de evolución estás? Si no te beneficias ni a ti mismo, ¿en qué rango de evolución estás del 1 al 10? Ni en el 1. Así que esa suficiencia que sientes porque estás accionando a tu voluntad, ¿sí?, no es más que un rebuznido. Eso es.
un bramido de una fiera que ni sabe de qué se trata. Menos que cero. ¿En qué rango estás? ¿Será eso a lo que vino el hombre? A nacer, crecer, reproducirse y morir. ¿Será eso? ¿A quién le va a servir de ejemplo que esta humanidad desaparezca? ¿Quién se va a beneficiar de eso? Entonces se va a convertir en cierto que eres polvo, ceniza y nada. Cuando eso no debería ser. Cuando cada uno evoluciona, su ejemplo es valor a seguir por quienes observan ese ejemplo. ¿Qué ejemplo deja el estúpido? Solo destructivo. El despertar humano debiera ser ya una urgencia para cada uno. Todas las cosas que ahora han cambiado para mal minimizan todas las grandes cosas que el hombre ha hecho para bien. Porque aquellas cosas que han hecho para bien, como volar por los aires, captar las señales que están en el espacio para poder recibir ondas magnéticas, el sonido, y en figura, en presencia magnética. ¿De qué va a servir si el ser humano se destruye a sí mismo? ¿De qué va a servir? Mi plática de este día es pesada, pero necesaria. Porque cada individuo, ante esta exposición, debiera inmediatamente hacerse responsable de sí mismo.
para no hacerlo más. Vivir no es solo resollar. Eso lo hace cualquier animal. Vivir es razonar. La vida para un ser inteligente no solo es la vida animal, es la comprensión de todas las cosas, es la superación en la intención, es la voluntad superior, es la creación de una inteligencia mayor y de una conciencia más universal. Eso es vivir. Para una inteligencia. Y en esa conciencia adquirir todos los paradigmas necesarios para su desarrollo. Llevarlos a cabo, sostenerlos, crecerlos, desarrollarlos. Me dices, esto debiera oírlo todo el mundo. Lo va a oír. Lo va a oír. Porque mi palabra queda impresa. Lo va a oír, no te preocupes. Por eso dijo el gran maestro, en el futuro tú lo podrás hacer mejor. Porque ahí tenemos los medios para hacerlo. Ahora mismo lo están oyendo. Y debiera ser que ese anhelo que ahora se despierta en ti en este momento sea un anhelo que se inicia ahora en este punto para lograr en verdad una meta superior. No importa la edad que tengas, nunca es tarde. Es bien importante no morir igual que naciste en la ignorancia. Es bien importante morir en la sapiencia, morir en la superación. Pero ya, no para dentro de 10 minutos, para ahora mismo. Para eso es la inteligencia. Para tomar decisión. Y crearse una condición de plenitud en su desarrollo personal. Si alguno de vosotros todavía espera que aquel se supere para superarme yo, es estúpido. ¿Qué me gano yo con que aquel se supere? Yo soy yo y yo me tengo que superar. Aquel que me dé el ejemplo para que yo lo siga, estúpido. Cada quien es un sinónimo natural. Es una realidad.
Es un individuo. Cada quien. Debes darte cuenta de que como individuo toda la responsabilidad cae en ti para lograr tu desarrollo, no en los demás. Si tu padre y tu madre te engendraron, engendraron un ser autónomo de posible desarrollo evolutivo. Y ante quien tienes que responder tu desarrollo es solo ante ti mismo. Igual ante tu estupidez, en positivo o negativo. Que si a su vez, por causa de tu evolución, muchos se benefician, que así sea. Igual que por causa de tu estupidez, muchos se perjudican malamente. Esa es la vida inteligente. ¿Sabes en el rango de la inteligencia universal qué rango tiene el ser humano en este momento? ¡Cero! ¡Cero! Y hay quienes son doble cero, triple cero, 4-0. Esa es la realidad. Que estás más abajo que los demás abajo. ¿Cuándo podrá ser que seas una inteligencia siquiera del uno universal? Cuando entiendas el amor. Cuando tu vida solo sea para servir. Entonces, a ti mismo primero. Servir a ti mismo para tu evolución personal. Y hacer como convertirte como una regadera llena de agua, pero cuando se vierte, genera vida por todas partes. Eso es la evolución. Y esa es la objetividad en el ser. Lograr el propósito de realización en lo personal y hacer que todos sean convidados de la vida importante que crece en un ser. Como una regadera. Lograr la inteligencia 1, eso implica primero que el hombre se dé a sí mismo la evolución necesaria que debe tener una inteligencia. Y luego que su vida sirva para que otros puedan vivir donde él
genere vida a través de sí mismo. Mientras tanto, la vida del ser, la vida de este ente, será inútil. Inútil. Si el hombre no vive para servir, no sirve para vivir. Esa es una máxima. Y lo más importante, y lo más despreciable también, es que no entiendas que todo el valor de la evolución de tu ser está en tu ser, no está en los demás. Que si socialmente te unes para crear instituciones y para desarrollar vida a tu alrededor, eso es el objetivo de una inteligencia. Pero cuando te hundes a ti mismo en un abismo de 0, 0, 0, 0, ¿en qué quedaste? En eso, en polvo, ceniza y nada. Hace disculpar. Es que este día vengo a analizar la palabra de mi maestro. Mi deseo de estar contigo es hablarte de amor, solo de amor. Decirte cuán importante eres. Como motivo de amor universal. Hablarte de cariño, tiernamente. Es mi realidad. Pero ahora que el gran maestro expone este tema y no lo entiendes, me es necesario dilucidarte de qué se trata. Que logres tu desarrollo, entendiendo la trascendencia de tu ser, del ente que eres. Si un átomo se extiende por todas partes, por la fuerza que a sí mismo impele, sin una verdadera intención, sino con un natural movimiento de expansión natural, ¿en qué medida está la intención cuando se emite una idea con esa intención clara o no? Apréndelo, entiéndelo. Para que no solo pienses por pensar. Para que no intentes por solo intentar.
sin que tu objetivo no sea lograrte a ti mismo y lograr para los demás. Esa es la idea. El objetivo del ser. Es que yo me muevo con la voluntad de Dios. ¿Será? ¿Será que tu egoísmo se mueve con la voluntad de Dios? ¿Será que tu estupidez es la voluntad de Dios? No me digas. ¿Cómo? ¿Te mueves con la voluntad de Dios? ¿Cuál Dios? ¿A qué te refieres? Disculpa, es que escucho tus pensamientos y por eso hablo así. ¿A cuál Dios te refieres? Ese Dios en el que tú te mueves a su voluntad, eres tú en lo personal. Y así entiendes y así haces. Mejor deja de hacerlo a la voluntad de Dios y responsabilízate de tu voluntad. Entiende de tu responsabilidad. Deja de la voluntad de ese Dios que tú es a tu parecer, a tu manera, y pon con tu inteligencia el desarrollo de una actitud nueva, diligente, precisa, objetiva en el amor y en el bien. Y te digo de esta manera, ¿entendiste? Porque esta es la voz, es la corneta que suena para que la oigas. Y que si has de marchar a paso firme, sea en ese tenor. Como un ser renovado, lleno de objetivos superiores y personales. Y no vuelvas al camino en el que andas, que es un arroyo maloliente y putrefacto. Que haya una luz en tu camino. Y espero que este día se ilumine tu ser con este análisis de la palabra del gran maestro para este día. Yo amo las flores, amo al lobo, amo al hombre. Yo te amo. Y por eso me he atrevido a venir a decirte, con esta corneta, el verdadero valor de las cosas y sus consecuencias. Que la paz esté con vosotros. Que la luz se abra en tu conciencia. Hasta siempre. Hasta siempre. Les pido su atención, por favor, no se muevan de sus lugares. Unos anuncios.